Beatriz acariciaba pensativa el lienzo con el pincel cuando oyó el familiar sonido de un coche que se detenía frente a la ventana. Eran exactamente las 19:30. Fletcher nunca llegaba tarde. Guardó el pincel y escuchó los ruidos del piso de abajo. Pasos en la grava del camino de entrada, el sonido de la puerta al abrirse, el susurro de un abrigo al quitarse. «Cariño, ya estoy en casa», decía la voz profunda de su marido. Siempre las mismas palabras, con la misma entonación. Bea sonrió. Le encantaba aquella previsibilidad. Al menos solía gustarle. Fletcher Holloway subió al primer piso de su mansión victoriana y se detuvo en la puerta del estudio de su mujer. Alto, esbelto, con un traje Brooks Brothers impecablemente planchado, el pelo oscuro perfectamente peinado, la encarnación misma del éxito. ¿Otra vez dibujando en tu habitación? Sus cejas se fruncieron ligeramente. Habíamos quedado en que trabajarías en el garaje. Allí hace frío. Se encogió de hombros Bella, limpiándose las manos en una camiseta vieja manchada de pintura. Además, aquí la luz es mejor. Fletcher apretó los labios, pero no dijo nada. Su mirada se deslizó hacia las gotas de pintura del parqué y Bea se apresuró a cubrirlas con el felpudo. 11 años de matrimonio le habían enseñado a anticiparse a las reacciones de su marido. ¿Está lista la cena?, preguntó aflojándose la corbata. Sí, voy a cambiarme y a poner la mesa. Se conocieron en 2013, en una subasta benéfica. Bella había expuesto su cuadro, un colorido paisaje urbano de estilo impresionista. Fletcher, entonces aún joven, pero ya un financiero de éxito, lo compró por una suma impresionante. No porque supiera de arte, solo se fijó en cómo la artista se frotaba nerviosamente un mechón de pelo rojo cuando nadie pujaba. Su romance se desarrolló rápidamente. A ella le fascinaba su seguridad, su fiabilidad, su capacidad para resolver cualquier problema. Él se enamoró de su espontaneidad, su sinceridad y la forma en que arruga la nariz divertidamente cuando se ríe. 6 meses después, se casaron. Caminando hacia el comedor con el mantel perfectamente alisado, Bella pensó en sus primeros años juntos. Las diferencias le habían parecido entonces peculiaridades simpáticas. Su amor por el orden y el desorden creativo de ella, su puntualidad y su costumbre de llegar tarde, su sentido práctico y su ensoñación. Fletcher ya estaba sentado en su escritorio, consultando el correo electrónico en su teléfono. Sobre la mesa, cubiertos perfectamente pulidos, servilletas dobladas en triángulo, una copa de vino tinto. «¿Qué tal el día?», preguntó Bella colocando el pollo al curry en los platos. «Productivo, cerrado el trato de la costa oeste», guardó el teléfono. «¿Y a ti?», trabajando en una nueva serie de cuadros. ¿Recuerdas a Marcus, el galerista? Me ofreció hacer una exposición en primavera. Fletcher probó el curry. Demasiado picante. ¿Y ya conoces mi opinión sobre la pintura profesional? Sí, la conocía. Un hobby está bien, cariño, pero tienes que ser realista. Por eso su estudio se trasladó gradualmente a un garaje y luego casi dejó de existir. Después de cenar, Fletcher se retiró a su despacho, un espacio perfectamente organizado donde cada carpeta tenía su propio color y número. Bella lavó los platos, con cuidado de no alterar los platos perfectamente ordenados en la rejilla de secado. 11 años atrás, había pensado que sus diferencias crearían un equilibrio perfecto. Ahora se sentía cada vez más como una exposición en un museo impecablemente organizado. Más tarde, tumbada en la cama, observó a su marido realizar su inmutable ritual nocturno: colgar el traje, guardar los gemelos en una caja especial, comprobar el despertador. «Mañana llegaré tarde al trabajo», dijo metiéndose bajo las sábanas. «Tengo una reunión importante con los inversores». «Bien», respondió Bella, volviéndose hacia la ventana. Solía besarla antes de acostarse. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? ¿Hace un mes? ¿Hace un año?
No lo recordaba. El sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a las llamadas no contestadas, al olor de un perfume desconocido en su camisa, a la correspondencia que había visto accidentalmente en su teléfono. Cada pequeña cosa, cada cambio en su comportamiento, todo formaba una imagen que ella no se atrevía a contemplar en su totalidad. Al otro lado de la ventana, el viento jugaba con las hojas caídas. Su mansión victoriana siempre había sido la envidia de los vecinos. Las columnas blancas, los arbustos inmaculadamente recortados, la valla recién pintada, igual que en una foto de una revista inmobiliaria, la casa perfecta para la familia perfecta. Bella se volvió y miró a su marido dormido. A la luz de la luna, su rostro le parecía desconocido, ajeno. Antes podía pasarse horas dibujando retratos suyos. Ahora no estaba segura de conocerlo, o tal vez nunca lo había conocido realmente. Bella nunca se había considerado celosa. Quizá por eso había tenido cuidado de ignorar las primeras señales. El nuevo perfume que había aparecido en el coche de Fletcher, su repentino entusiasmo por el fitness, su creciente frecuencia de cenas de negocios. Todo empezó con una camisa blanca lisa de Thomas Pink, que estaba a punto de enviar a la tintorería. En el cuello había un rastro apenas visible de pintalabios, ligeramente más oscuro que los tonos que ella misma llevaba. Bella había puesto la camisa en el cesto de la ropa sucia, convenciéndose a sí misma de que podía haber sido cualquier cosa, tal vez manchada accidentalmente en el ascensor o en la oficina, pero entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. Aquel martes fue la primera vez que Fletcher rompió su férreo horario. Llamó a las 7 de la tarde, cuando la cena ya se estaba enfriando en la mesa. «Lo siento, cariño, esta noche tengo una reunión importante con un inversor. No me esperes levantada». Su voz sonaba diferente, como si hablara mientras caminaba por la calle. De fondo no sonaba el ruido habitual de la oficina, sino los sonidos de la ciudad. «De acuerdo», contestó entonces. «¿A qué hora volverás?» «No lo sé exactamente. No más tarde de las 11». Volvió al principio de la 1. Olía a whisky y a una especie de perfume floral. A partir de ese día, Bea empezó a fijarse en los detalles. Cómo se paraba frente al espejo durante largos periodos de tiempo por la mañana, escrutando su reflejo. La frecuencia con la que miraba el móvil, siempre con la pantalla alejada de ella. Cómo había cambiado su ruta al trabajo. Ahora, por alguna razón, prefería conducir por una zona donde había gimnasios y cafeterías de moda. Una mañana, mientras ordenaba su ropa de la tintorería, encontró una tarjeta de visita del Club Deportivo Olimpia con un número de teléfono escrito a mano en el reverso. La letra era claramente femenina. «¿Has decidido hacer deporte?», le preguntó casualmente durante el desayuno. «Ah, sí», ni siquiera levantó la vista del periódico. «El médico dijo que debería moverme más. Ya sabe, el trabajo sedentario». Bella asintió. Nunca había hablado de ir al médico. En otra ocasión le había oído hablar por teléfono cuando pensaba que ella estaba en el jardín. «No, hoy no puedo». «Sí, sé que lo prometí. Mira, Sally, ¿podemos hacerlo mañana?» «Pensaré en algo». Sally. El nombre se le clavó en la cabeza como una astilla. Una semana después, entró en su despacho para regar las flores, el único desorden que él toleraba en la casa. Sobre la mesa había un recibo de Le Petit Jardin, un acogedor local francés del centro de la ciudad. La fecha era de anteayer, cuando supuestamente había tenido una importante reunión con clientes. El importe era para 2. Esa noche, ella comprobó por primera vez su teléfono mientras él estaba en la ducha. La mayoría de los mensajes se habían borrado, pero un número se repetía a menudo en la lista de llamadas. Sin nombre, solo números. Fletcher había cambiado. Ahora tarareaba a menudo algo para sí mismo, algo que nunca había hecho antes. Se compró colonia nueva. Empezó a llevar calcetines de colores brillantes, una pequeña rebelión contra su habitual estilo conservador.
Pero lo más importante es que había dejado de ser pedante con los pequeños detalles. El Fletcher que ella había conocido durante 11 años nunca habría dejado un café sin terminar en la mesa, nunca se olvidaría de volver a colgar una toalla, no se perdería cortar el césped en el día apropiado. Todo cambió hace 15 días. Ella iba a la tienda de comestibles cuando le oyó hablar en el jardín. Pensó que ella ya se había ido. Sí, hoy a las 8. No, ella no sospecha nada. Claro que te he echado de menos. Ya sabes lo difícil que es encontrar tiempo. Sí, yo también te eché de menos. No terminó. Vio su silueta en la ventana. Rápidamente puso fin a la conversación, fingiendo hablar de temas de trabajo. Esa noche, ella encontró un caramelo envuelto en rosa en el bolsillo de su chaqueta. Fletcher odiaba los dulces, y al día siguiente, ella notó un largo pelo rubio en su camisa. Es pelirroja. Se acabaron las dudas. Las únicas preguntas eran, ¿quién es? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? Y lo más importante, ¿qué hacer a continuación? Bella estaba sentada en su estudio, acariciando sin pensar el lienzo con el pincel. Al otro lado de la ventana llovía a cántaros, desdibujando las líneas perfectamente uniformes de su inmaculado jardín. El teléfono de Fletcher volvió a sonar, en algún lugar del piso de abajo. Sí, Sally. Claro que me acuerdo. Esta noche a las 7, en tu casa. Dejó el cepillo a un lado. Un plan comenzó a formarse lentamente en su mente. El Old Joe's Café no parecía un lugar para reunirse con un detective privado. Paredes raídas, sofás raídos, olor a café quemado. Bella se ajustó el cuello de la blusa y miró a su alrededor. «Señora Holloway», exclamó una voz ronca. «Soy Jasper Pierce». Tardó un momento en darse cuenta de que el hombre de chaqueta de cuero raída y barba de 3 días era el detective que le había recomendado su amiga. Más bien parecía un mecánico o un camionero. «Siéntese», hizo Pierce un gesto hacia la mesa del fondo. «Aquí no nos oye nadie. La camarera trajo 2 tazas de café». Pierce sacó un cuaderno andrajoso. «Cuéntame lo que tienes». Bea dudó. Decir sus sospechas en voz alta era más difícil de lo que pensaba. Creo que mi marido me engaña». Pierce ni siquiera pestañeó. «¿Qué te hace pensar eso?» Ella empezó a hablar, del perfume, de las llamadas telefónicas, de los cambios de comportamiento. El detective escuchaba en silencio, tomando notas en su cuaderno con letra garabateada. «¿Tiene nombre?» «Sally. Nada más». Pierce dio un sorbo a su café. «Y ahora la pregunta principal. ¿De verdad quieres saber la verdad?» Bella enarcó las cejas, sorprendida. «¿A qué te refieres?» «Directamente. Mucha gente acude a mí en busca de pruebas y luego se arrepiente. La verdad puede ser incómoda». «Quiero saberlo», dijo con firmeza. Pierce asintió. «Bien. Háblame de su rutina diaria». Durante la media hora siguiente hablaron del horario de Fletcher, sus hábitos, sus rutas. Pierce tomaba notas y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. «Así que el Olympia Athletic Club», murmuró. «Interesante. ¿Qué es interesante?» «Es demasiado pronto para decirlo. Tengo que comprobar algo». Cerró el cuaderno de golpe. «Empecemos con una simple observación. ¿Cuándo piensa trabajar hasta tarde?» «El jueves. Dice que tiene una reunión importante con un inversor». «Genial». Pierce terminó su café. «Ahora necesito tu ayuda». «¿A mí?» «Sí. Pondremos un rastreador GPS en su coche. Es legal, no te preocupes. Solo necesito que lo distraigas durante 10 minutos mañana por la mañana». A la mañana siguiente, Bay accidentalmente derramó café en la camisa de Fletcher. Mientras se cambiaba de ropa, Pierce consiguió colocar un rastreador bajo el parachoques del coche. «Ahora esperamos al jueves», dijo el detective por teléfono. «Y sí, he encontrado algo en el Olympia. Nos vemos mañana, a la misma hora». Al día siguiente, Pierce le enseñó fotos del club deportivo.
Su marido sí que va allí, 3 veces por semana, entre las 7 o'clock y las 9 p.m. Pero aquí está lo interesante. Él solo pasa 20 minutos como máximo. ¿Cómo es eso? Bueno, es así. Entra, se encuentra con alguien en el vestíbulo y se va. Ayer lo seguí a un restaurante en la calle Oak. ¿La vio? Bea sintió que el corazón le latía más deprisa. Solo un vistazo. Rubia, entre 29 y 30 años, encargada del club, según su etiqueta. Bella apretó la taza de café con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Y ahora qué? Mañana es jueves. A ver a dónde va después de la reunión de inversores. El jueves por la noche, Pierce envió un mensaje. Cuidado con su traje cuando vuelva, especialmente el cuello y los puños. A las 12:30, Fletcher llegó a casa. Olía a vino y al mismo agua floral del váter. Bella notó un rastro de pintalabios en el cuello de su camisa. ¿Qué tal la reunión?, le preguntó. Productiva, bostezó. Cansada. Voy a darme una ducha. 2 días después volvieron a reunirse con Pierce. Esta vez traía una carpeta con fotografías. Esta es la casa de la avenida Clifton, dijo, colocando las fotos. Había pasado allí toda la tarde del jueves. Las fotos eran de una vieja mansión convertida en apartamentos. En una de ellas, Fletcher salía del coche. En otra, subía las escaleras. Piso 34, continuó Pierce. Está registrado a nombre de Sally Abernathy. 29 años, trabaja como recepcionista en el Olympia desde hace 2 años. Se quedó callado un momento. Hay algo más. Su padre es Randall Abernathy. ¿Randall Abernathy? Bella frunció el ceño. No me suena ese nombre. Uno de los mayores inversores de la empresa de su marido. Posee casi el 15% de las acciones. Creo que por eso su marido tuvo una aventura con su hija, una estratagema clásica para avanzar en su carrera. Quiero decir, Bella sintió náuseas. Lo hizo a propósito. Eso parece. La gente como su marido no hace nada a propósito. Cada movimiento está calculado. Bella miró fijamente las fotos, sintiendo una fría rabia crecer en su interior. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Pierce golpeó la mesa con los dedos pensativo. Hay varias opciones. Puedes montar una escena clásica de denuncia. Podrías pedir el divorcio discretamente. O podríamos... ¿Podrías qué? Podrías hacer que se arrepintiera de su elección. Los ojos del detective destellaron con un brillo travieso. Tengo una idea. Es poco convencional, pero ¿te gustaría oírla? Bella asintió. Después de todo, no tenía nada que perder. A Sally Abernathy le encantaba su trabajo como recepcionista en el Olympia. El respetable club deportivo atraía a una clientela adinerada y su posición le permitía hacer amistades útiles, a pesar de las constantes insinuaciones de su padre sobre una carrera más seria en su empresa. Hacía 4 meses que había visto por primera vez a Fletcher Holloway, que se había pasado por allí para interesarse por las condiciones de afiliación. Alto, esbelto, con un traje impecable, le había llamado la atención de inmediato por sus modales seguros y su leve sonrisa condescendiente. Su primera conversación duró mucho más de lo habitual. Fletcher preguntaba por los programas de formación y su trabajo en el sector financiero, y Sally, fascinada por su elocuencia y su evidente interés por ella, no tenía prisa por poner fin a la conversación. Deliberadamente no mencionó su apellido. La experiencia le había enseñado que algunos hombres se comportaban de forma poco natural cuando se enteraban de su relación con Randall Abernathy. 2 días después, Fletcher acudió a firmar el contrato, eligiendo el paquete más caro con entrenamiento personal, aunque Sally pudo comprobar que el deporte era lo último en lo que pensaba. Una vez terminado el papeleo, él le propuso tomar un café, y ella aceptó, sabiendo muy bien a dónde iba todo aquello. El anillo en su dedo no dejaba lugar a ilusiones. Tomando un café en un acogedor bistró francés, Fletcher habló de su trabajo,
de sus planes, de la importancia de hacer las conexiones adecuadas en sus círculos. Sally escuchaba atentamente, observando su ambición y su evidente deseo de ascender. Solo mencionó a su mujer de pasada, calificándola de simpática, pero que no entendía los pormenores de su trabajo. Y Sally sonrió. Había oído ese tipo de excusas docenas de veces. Su primer beso tuvo lugar una semana después, en el coche de él, tras otra cena. Fletcher resultó ser un buen amante, atento, apasionado, capaz de crear la ilusión de una relación especial. Se conocieron en su piso de Clifton Avenue, un barrio lo bastante caro como para que Fletcher se sintiera como en casa. Sally no se hacía ilusiones sobre su relación. Era muy consciente de que era una forma de que Fletcher se divirtiera y, posiblemente, ascendiera en el escalafón cuando descubriera sus antecedentes. Le gustaba el juego en sí, la emoción de las reuniones secretas, los regalos caros y los restaurantes de categoría. Además, Fletcher era un conversador interesante cuando no trataba de impresionar. Retrasó deliberadamente la revelación de su apellido, observando sus intentos de obtener discretamente más información sobre ella. Su interés se hizo cada vez más intenso, sobre todo después de que ella mencionara un par de veces las conexiones financieras de su padre. Fletcher empezó a preguntar con cautela sobre la familia, pero Sally evitó hábilmente las respuestas directas, disfrutando de su creciente curiosidad. Últimamente se había dado cuenta de que estaba más distraído, miraba el teléfono con más frecuencia y a veces cancelaba citas en el último momento. Tal vez su mujer sospechara algo, pero a Sally no le importaba. Estaba empezando a pensar en poner fin a la historia. Después de todo, Fletcher no era el primer ni el último hombre casado de su vida. Lo único que le resultaba realmente molesto era su costumbre de controlarlo todo, de colocar las cosas en su sitio en su piso y de hacer comentarios sobre el desorden. Me pregunto, pensó Sally, ¿lo aguanta también su mujer? Aquella noche, cuando él volvió a cancelarlo por una importante cena con inversores, Sally decidió que había llegado el momento de poner fin a aquel juego. Sacó la tarjeta de visita de su padre y marcó el número. Después de todo, había llegado el momento de tomarse en serio su carrera. Y en cuanto a Fletcher, bueno, que fuera una sorpresa para él. En la mesa del despacho de Jasper Pierce había fotografías, registros telefónicos y pistas de GPS de los movimientos de Fletcher. Bella los miró, acomodándose mecánicamente un mechón suelto de pelo rojo, un hábito desarrollado en momentos de estrés. Aquí es donde se conocieron. Pierce golpeó con el dedo la foto de un club deportivo. Y aquí fue su primera cena juntos en Le Petit Jardin. A partir de entonces, se reunían regularmente en su piso unas 2 o 3 veces por semana. Bea contempló en silencio la foto de Fletcher besando a Sally a la entrada del restaurante. Reconoció la corbata que le había regalado a su marido las navidades pasadas. Lo que resulta especialmente interesante, continuó el detective, es que la señorita Abernethy tiene una vida social bastante activa. Su marido no es su primer, digamos, amigo íntimo. ¿Lo está utilizando? La voz de Bea sonaba ronca. Al parecer se están utilizando mutuamente. Él busca contactos en los círculos financieros, ella se divierte. Pero hay una cosa, su marido parece estar realmente enamorado. Pierce le tendió las impresiones de los mensajes. Bella pasó los ojos por las primeras líneas y apartó la mirada. Era superior a sus fuerzas leer las francas confesiones de su marido a otra mujer. ¿Cuánto tiempo llevaba siguiéndolos? 3 semanas. Es tiempo suficiente para ver el cuadro completo, fumó Pierce, echando humo por la ventana entreabierta. Diría que es un clásico romance de oficina con elementos de ambición profesional, pero tu marido ha estado jugando, ha empezado a perder la guardia, a dejar rastros. Al parecer, se siente invencible.
Bea recordó su última cena juntos, la forma en que Fletcher picoteaba distraídamente su comida y echaba un vistazo al teléfono de vez en cuando. 11 años de matrimonio, y así de repente. ¿Tienes una cinta con sus conversaciones? Pierce encendió la grabadora en silencio. La voz de Fletcher, ligeramente distorsionada por la grabación, sonaba suave y sincera, igual que le había sonado a ella una vez. No tienes ni idea de lo cansada que estoy de fingir, que contigo es diferente. Si no fuera por este compromiso. Bella apagó bruscamente la grabación. Se hizo el silencio en el despacho, solo roto por el tic-tac del viejo reloj. ¿Y ahora qué?, preguntó mirándose las manos. ¿Divorcio? Es lo más obvio, asintió Pierce, pero no necesariamente la única. ¿Recuerdas la idea que te mencioné? Dímela. El detective sacó una nueva carpeta. He hecho algunas comprobaciones sobre tu propiedad. La casa está a tu nombre, heredada de tus padres, ¿verdad? Las cuentas conjuntas también están a su nombre, según las escrituras. Y también me he fijado en un detalle interesante. Su marido es alérgico al pelo de gato. Bella levantó la vista. Algo cambió en su mirada. Continúa. Hay un refugio de animales en las afueras de la ciudad. Tienen problemas para encontrar espacio. Van a demoler el viejo edificio. Necesitan un sitio nuevo y lo necesitan rápido. ¿Y tu casa? Es bastante espaciosa, ¿verdad? Por primera vez en días, Bella sonrió. Estás sugiriendo, estoy ofreciendo hacer una buena obra, y al mismo tiempo dar una lección a un hombre demasiado aficionado al orden y la comodidad. Por supuesto, esto implicará ciertos cambios en tu vida. Mi vida ya ha cambiado, interrumpió Bella. ¿Y sabes una cosa? Creo que me gusta tu idea. Sacó el teléfono y marcó un número. Diga, cariño, hoy voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante con clientes potenciales. Su voz sonaba perfectamente calmada. Pierce asintió con aprobación. La venganza, como cualquier negocio serio, requería ecuanimidad. Los preparativos habían durado casi un mes. Bella había sido cuidadosa. Fletcher era demasiado listo para no darse cuenta de cualquier cambio repentino en su comportamiento. Empezó con algo pequeño. Fue voluntaria en un refugio de animales, aparentemente para distraerse de su crisis creativa. Sabes, cariño, te ayuda a despejarte, le explicó a su marido. Y no tendrás que oírme quejarme de mi falta de inspiración. Fletcher se limitó a encogerse de hombros. Últimamente estaba demasiado preocupado por sus propios asuntos como para prestar demasiada atención a lo que ella hacía. Bella empezó deliberadamente a hablar más de pintura y del orfanato, para que su atención se desviara hacia detalles sin importancia. Al mismo tiempo, se ocupaba de los papeles. Su abogada, la señorita Hendricks, la había ayudado a redactar el papeleo necesario para registrar un orfanato privado sobre la base de una casa residencial. Su mansión estaba en una zona en la que esto era posible. Solo tenían que conseguir la reurbanización y los permisos adecuados. ¿Está segura de que quiere hacerlo así?, preguntó la SRA. Hendricks, mirando el papeleo. Un divorcio con división de bienes sería más fácil. Estoy segura, asintió Bella. Ha controlado todos los aspectos de mi vida durante demasiado tiempo, que sienta lo que es perder el control. Lo más difícil fue vender las cosas. Tuve que ir poco a poco, un par de trajes a la semana, algunas corbatas, gemelos. Los artículos caros iban a subastas privadas, que Fletcher nunca miraba. Su obsesión por el orden jugaba a favor de Bea. Nunca se daba cuenta de que las cosas desaparecían si eran sustituidas por réplicas del mercado de masas. Las cuentas bancarias eran un poco complicadas. Bella transfería poco a poco pequeñas sumas a una cuenta nueva, explicando los gastos por la compra de materiales para cuadros y obras de caridad. Fletcher, absorto en su romance con Sally, solo miraba distraídamente los extractos. «Has estado gastando mucho en tu hobby», comentó una noche durante la cena. «No es un hobby, es mi trabajo», replicó Bella. «Además,
Por fin he empezado a vender cuadros. Era cierto, había vendido unas cuantas obras, creando una sólida tapadera para sus transacciones financieras. Lo más difícil fue negociar con el orfanato para que la información no se filtrara antes de tiempo. La directora del orfanato, una anciana señora Donovan, al principio rechazó la idea. ¿Un hogar privado? ¿Está usted loca? ¿Qué dirá su marido? Es mi casa, dijo Bea con firmeza, y quiero que sea útil. Tras muchas negociaciones, se trazó un plan claro para trasladar a los animales, 15 gatos y 10 perros, los más tranquilos, acostumbrados a su hogar. Los voluntarios aceptaron ayudar con el arreglo de las instalaciones. Bella pensó en cada pequeño detalle: suelos especiales, protección para los muebles, lugares para las bandejas sanitarias y las camas. Prestó especial atención al despacho de Fletcher, donde pensaba colocar un rincón para gatos con rascadores y casitas. Últimamente estás un poco melancólico, comentó Fletcher una semana antes del día IAS. ¿De veras? Bea sonrió. Es que estoy trabajando duro en una nueva serie de cuadros. Por cierto, ¿te gustaría ver los bocetos? Él declinó, como de costumbre, alegando asuntos urgentes. Bella le echó un vistazo. Le esperaba otra cena de negocios. Sabía que en realidad estaba de camino a casa de Sally. Pronto, susurró, mirando el calendario. Muy pronto. Pierce llamó por la tarde. Todo el papeleo está listo, dijo el detective. El transporte de los animales está reservado. Se ha avisado a los voluntarios. ¿Seguro que estás lista? Bea miró la foto de su boda en la pared. Completamente. El refugio olía a desinfección y a comida para gatos. Bella estaba sentada en el estrecho despacho de la señora Donovan, mirando las fotos de los animales que había en las paredes. ¿Estos, entonces? La directora del refugio le tendió las tarjetas. Maggie, Charlie, Roxy, son los más tranquilos, y Baron es grande como un oso, pero tiene un temperamento de oro. Bella examinó la ficha de cada animal. 15 gatos y 10 perros. Parecía poco para toda una mansión, pero había que elegir bien a cada uno. Nada de agresivos ni hiperactivos. Todo tenía que parecer decente cuando empezaran las inevitables inspecciones. Y esta es Peaches. La señora Donovan mostró una foto de una gata pelirroja. Es un intelectual. Le gusta sentarse en las estanterías y mirar a todo el mundo por encima del hombro. Es perfecta para el estudio, sonrió Bea. Justo para la biblioteca de mi marido. Eligió a sus voluntarios con el mismo cuidado. Nada de estudiantes ni gente al azar, solo trabajadores con experiencia y referencias. Jane Wilcox, veterinaria con 20 años de experiencia, aceptó supervisar la sección médica. Thomas Briggs, antiguo historiador de cine, se encargó de los perros. Sarah Page, zoopsicóloga, de los gatos. Tenemos que parecer un refugio privado profesional, explicó Bella en una reunión de voluntarios. Nada de amateurismo. Todo es papeleo, todo es oficial. ¿Y tu marido? Preguntó Sara. ¿Seguro que no se enterará antes de saberlo? Está demasiado ocupado para interesarse por mis asuntos, intentó Bella mantener la voz firme. Además, tiene un importante viaje de negocios la semana que viene. Eso también formaba parte del plan. En efecto, Fletcher se iba de viaje de negocios, pero no solo, sino con Sally. Pierce confirmó que habían reservado habitaciones en un hotel de la costa. 2 días fuera era el tiempo justo para ultimar los preparativos. La reunión con los abogados duró casi 3 horas. La señorita Hendricks había traído a un especialista en bienestar animal. Había que tener en cuenta todos los detalles. De acuerdo. El abogado golpeó el papel con el bolígrafo. La casa está registrada a su nombre. Se ha obtenido el permiso de reurbanización y se ha registrado el refugio. Ahora lo principal es redactar correctamente el reglamento interno. Su marido no puede simplemente tomar y desalojar a los animales, pero probablemente intentará encontrar un resquicio legal, concluye Bella.
Exacto. Así que seremos lo más detallistas posible. Y sí, le aconsejaría que tasara la propiedad por si acaso llega a los tribunales. Aquella tarde, Bella regresó al refugio. Se sentó en un rincón, observando a los animales. Peaches, la gata roja, saltó a su regazo. ¿Estás lista para mudarte? Le rascó detrás de la oreja. Vivirás en el estudio, en el estante de arriba, donde solían estar las carpetas con los informes financieros. El gato rugió como si aprobara el plan. En el otro extremo del recinto, Baron, un enorme perro negro, paseaba tranquilamente entre los barrotes. Bella sonrió al imaginárselo en su jardín inmaculadamente cuidado. «¿Sabes?», le dijo a Peaches, «creo que empiezo a entender por qué la gente tiene mascotas. Es más sincero contigo». La mañana empezó como de costumbre, con Fletcher haciendo la maleta para el viaje de negocios y Bea preparando el desayuno. La cocina olía a café y tostadas. «Volveré pasado mañana por la noche», dijo ajustándose la corbata impecablemente anudada. «Procura no ensuciar aquí con tu pintura». «Por supuesto, cariño». Bella le puso una taza de café delante. «Que tengas un buen viaje». Observó cómo su Lexus plateado salía del patio antes de sacar el teléfono. «Puedes empezar», le dijo a Pierce. Media hora más tarde llegó la primera furgoneta de la empresa de muebles. Los de la mudanza trabajaron con rapidez y profesionalidad. Bella había hecho una lista de lo que había que llevarse y dónde. Caros sofás de cuero, mesas antiguas, una colección de porcelana china. Todo se envió a lugares predeterminados, casas de subastas, tiendas por encargo, coleccionistas privados. Al mediodía llegaban los nuevos muebles, prácticos, fáciles de limpiar, especialmente seleccionados para una casa con animales. Las almohadillas para las uñas, las camas y las casetas para gatos se integraban perfectamente en el interior. Bella había consultado con el diseñador de mascotas por una buena razón. «El estudio está listo», informó Sara, colocando las estanterías para gatos junto a las librerías. «¿Crees que a Peaches le gustará?» Bea echó un vistazo al antiguo santuario de su marido. En lugar de carpetas de archivos perfectamente ordenadas, había acogedores salones. En lugar de un sillón de cuero hecho a mano, había un práctico sofá con un revestimiento especial. Y en la esquina, donde antes había un bar con una colección de whisky, un gran complejo para gatos con postes para arañar. A las 3 llegó una furgoneta de la protectora. Trajeron a los animales de uno en uno para darles tiempo a instalarse. Baron entró en el jardín y enseguida se sentó bajo un viejo roble. Maggie, el pastor alemán, se dedicó a explorar la planta baja. Los gatos, como era de esperar, empezaron inmediatamente a explorar los niveles superiores. «Melocotón, este es tu nuevo hogar». Bella llevó personalmente a la gata pelirroja al estudio. Miró a su alrededor, saltó a la estantería superior y se acomodó entre los libros de finanzas que quedaban. Al anochecer, la casa se había transformado por completo. El pasillo estaba lleno de comederos y cuencos. En el salón, cómodos sofás y camas para perros. En el primer piso había todo un sistema de estanterías y pasillos para los gatos. «Todo está listo». Jane Wilcox recorrió las instalaciones con mirada profesional. «La consulta veterinaria está montada y el papeleo en su sitio. Podemos recibir el encargo incluso mañana». Bella recorrió la casa. El orden impecable había desaparecido, dando paso a un caos acogedor y creativo. Baron dormitaba en el jardín. Peaches miraba a todo el mundo desde la estantería superior. Los demás animales se acomodaban poco a poco en su nuevo espacio. «¿Y bien?», preguntó Pierce. «Perfecto», sonrió Bella. «Va a odiar cada segundo aquí. Puede intentar recuperarlo todo». «Que lo intente». Todo el papeleo está en orden, los animales están registrados oficialmente, los voluntarios están en su sitio. Lo más importante ya no es el hogar de un financiero pedante, es un refugio. Por la tarde, cuando todo el mundo se había ido, Bella se sentó en el antiguo despacho de su marido.
Peaches ronroneaba en su regazo. Los ladridos silenciosos de Baron venían de la calle. Su teléfono vibró. Un mensaje de Fletcher. ¿Todo bien? ¿Cómo está la casa? Todo genial, respondió ella. Estoy deseando que vuelvas. El piso de Sally en Clifton Avenue recibió a Fletcher con el aroma familiar de un perfume caro y una suave música de jazz. Siempre ponía Miles Davis por las noches. En los 4 meses que habían pasado desde sus encuentros, se había enamorado de aquel lugar. El amplio salón con ventanas panorámicas, la luz tenue, el descuidado desorden creativo que de algún modo no le irritaba aquí, a diferencia del caos artístico del estudio de su mujer. He pedido tu whisky favorito. Sally le tendió un vaso y le dio un ligero beso en la mejilla que olía a algo floral y veraniego. ¿Qué tal la reunión con los inversores? Fletcher bebió un sorbo y se acomodó en la silla, aflojándose la corbata. Aquí podía permitirse relajarse sin pensar en la perfección de cada movimiento y pliegue de su ropa. Todo va según lo previsto, sonrió mientras la observaba acomodarse en el sofá con las piernas recogidas. Se supone que dentro de un mes firmaremos el contrato para la ampliación de la sucursal oriental. Si sale bien, me pondrán al frente del proyecto. Sally asintió con la cabeza, comprensiva, y por enésima vez le resultó sorprendentemente fácil hablar con ella sobre el trabajo. Lo entendía todo al vuelo, hacía las preguntas adecuadas y nunca intentaba fingir que entendía más de lo que entendía. ¿Y luego? Rellenó su whisky y la luz de la lámpara jugó maravillosamente en el líquido ámbar. ¿Qué planes hay después de este proyecto? Fletcher hizo una pausa, examinando el resplandor del vaso. Hacía tiempo que quería hablar de esto, y ahora parecía el momento adecuado. He estado pensando en montar algo por mi cuenta, dijo finalmente. Quizá dentro de 1 año y medio. Tengo suficientes contactos y experiencia para montar mi propia consultora. ¿Y Bella? Preguntó Sally, y él vio que algo parpadeaba en sus ojos. ¿Le parecería bien este cambio? Bella, suspiró, dejando el vaso. A veces pienso que ella y yo vivimos en mundos paralelos. Ella con sus cuadros y esta nueva obsesión por los animales callejeros, yo con mis proyectos y mis planes. Sally se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Su silueta se perfilaba claramente contra la ciudad nocturna. ¿Has pensado alguna vez en cambiar las cosas? Preguntó sin volverse. ¿Hacer borrón y cuenta nueva? Fletcher se levantó, se acercó a ella y le rodeó los hombros con los brazos desde atrás. Ella olía a verano y a libertad y, por un momento, pensó que todo era posible. Eso pensaba, respondió en voz baja. Sobre todo últimamente. Hicieron el amor allí mismo, junto a la ventana, y luego otra vez en el dormitorio, donde las sábanas olían a lavanda en lugar del polvo estéril que utilizaba Bella. Más tarde, tumbados en la cama, hablaron del futuro. Su empresa, viajar, una casa junto al océano. Fletcher se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente vivo y no un financiero encorsetado con una reputación perfecta. «Quédate hasta mañana», sugirió Sally mientras empezaba a hacer las maletas. «Se supone que estás de viaje de negocios». Fletcher sacudió la cabeza y se puso la camisa. «No, mejor no arriesgarse. Mañana hay una reunión importante, tenemos que prepararnos. Tú y tu eterna cautela». Sonrió mientras lo observaba arreglarse frente al espejo. A veces hay que confiar en el momento. Le dio un beso de despedida, respirando el aroma del perfume de verano, y bajó hacia el coche. Se puso al volante, comprobó su teléfono habitual y había un mensaje de Bea. «Todo genial. Estoy deseando que vuelvas». Fletcher sonrió. Era curioso lo fácil que resultaba vivir 2 vidas si conocías las reglas del juego. Arrancó el coche, sin darse cuenta de que era su última noche como financiero de éxito, con una reputación perfecta y una casa impecable. El Lexus plateado entró en el patio a las 8 en punto. Fletcher siempre volvía a la hora exacta.
Lo primero que le alertó fue un coche desconocido en la puerta y algunas personas en el jardín. Al aparcar, se fijó en un enorme perro negro sentado majestuosamente bajo su roble favorito, donde solían estar los exquisitos muebles de jardín. El corazón le dio un vuelco. Algo iba rotundamente mal. En el césped, perfectamente recortado, se veían huellas de perro, y junto al porche había unos cuencos. Fletcher parpadeó, incapaz de creer lo que veía. La cola de un gato rojo brilló a través de la ventana. «Buenas noches, señor Holloway», lo saludó una mujer desconocida con bata blanca. «Soy Jane Wilcox, la veterinaria del orfanato». «¿Qué orfanato?». Su voz sonaba ronca. «Oh, ¿no se lo ha dicho la señora Holloway? Lo inauguramos ayer. Hermosas instalaciones, excelentes condiciones para los animales». Fletcher, sintiendo que el suelo resbalaba bajo sus pies, subió los escalones del porche. Una tropa de gatos lo esperaba en el vestíbulo, descansando sobre muebles nuevos que nunca había visto. Su perchero antiguo favorito había desaparecido, sustituido por una práctica estructura metálica. «¿Bella?», gritó, intentando mantener la calma. «Bella, ¿estás en casa?». «En el estudio, cariño», le llegó su voz desde el piso de arriba. Al subir las escaleras, se dio cuenta de que todas las paredes estaban ahora colgadas con estanterías y pasillos de gatos. Los dos perros le dirigieron una mirada curiosa. La puerta del despacho estaba abierta, y Fletcher se quedó helado en el umbral, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Su espacio, perfectamente organizado, se había convertido en el paraíso de los gatos. En lugar de un sillón de cuero hecho a mano, había un sofá destartalado, las estanterías estaban amuebladas con salones, y en su escritorio, un descarado gato pelirrojo se sentó en su escritorio y se lavó la cara, claramente ajeno al nuevo huésped. Bella estaba sentada en una silla junto a la ventana, hojeando tranquilamente unos papeles. Un gato gris ronroneaba en su regazo. «Bienvenida, cariño», sonrió. «¿Qué tal tu viaje de negocios? O quizá debería preguntarte cómo ha pasado el tiempo Sally». Fletcher sintió náuseas en la garganta. El olor de la caja de arena de un gato le llegó a la nariz y un perro ladró en algún lugar del piso de abajo. «¿Qué has hecho?». Se agarró a la jamba de la puerta y sintió que empezaba a picarle la nariz. «Malditas alergias». «¿Yo?». Bella se levantó y dejó al gato en la silla. «Acabo de encontrar mi vocación. ¿Recuerdas que siempre decías que debía dedicarme a algo serio? Pues lo he hecho». Le entregó una carpeta. Fletcher empezó a leer, y con cada línea su rostro palidecía más y más. Registro para un refugio privado de animales, permiso de obras, contratos con voluntarios, certificados veterinarios. «Esta es mi casa», siseó. «No, cariño. Esta es mi casa, la heredé de mis padres. Y ahora es un refugio para animales sin hogar. Por cierto, te presento a Peaches». Señaló con la cabeza a la gata pelirroja que seguía posada en el escritorio. «Va a vivir en tu despacho. Le encantan los libros de finanzas, ¿puedes creerlo?». Fletcher tosió. La alergia se hacía notar. El teléfono zumbó en su bolsillo, probablemente era de Sally, pero ahora no tenía tiempo para ella. «¿Dónde están todas mis cosas?». «Oh, las vendí», respondió Bella con serenidad. «Todos tus trajes, tu colección de relojes, tus muebles antiguos. El dinero fue a parar al orfanato. No te preocupes, te dejé algunas camisas y un traje. Están en la habitación de invitados junto con esto». Le entregó otra carpeta. Dentro había fotos. Él y Sally en el restaurante, en casa de ella, en el hotel, y una petición de divorcio. «Tú…». Se estaba ahogando, no sé si de rabia o de alergia. «No puedes hacer eso». «Ya lo he hecho». Bea se acercó a la ventana. «¿Y sabes qué? Me encanta el ronroneo del gato». «Ah, casi se me olvida. Mañana viene el Comité de Bienestar Animal». «Bienestar animal, todas esas cosas. Te aconsejo que seas amable. Nuestra licencia depende de su decisión».
Fletcher se desplomó en el sofá, ignorando el pelaje. La cara peluda de Baron apareció en la puerta. El perro miró al nuevo inquilino con interés. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó Fletcher, sintiendo que se le humedecían los ojos. «Puedes elegir», se sentó Bella a su lado. «Puedes quedarte aquí, con nuestras nuevas mascotas. O puedes mudarte con Sally. Estoy segura de que estará encantada, sobre todo cuando se entere de que ahora estás sin un céntimo y con una reputación manchada». Peaches saltó de la mesa y se dirigió hacia el sofá. Fletcher se apartó, pero la gata, como para fastidiarlo, saltó a su regazo. «Mira», sonrió Bea, «le caes bien». En ese momento sonó el teléfono. El nombre de Sally apareció en la pantalla. Fletcher miró las fotos, la sonrisa triunfal de su mujer, el insolente gato pelirrojo, y, por primera vez en su vida, no supo qué hacer. La noche en la habitación de invitados fue una pesadilla. Fletcher se revolvía en la cama, estornudando y jadeando a causa de la alergia. A pesar de las pastillas antihistamínicas, había pelo de gato por todas partes. A las 3 de la mañana no aguantó más y bajó al salón, donde encontró a Baron durmiendo la siesta en el sofá. El perro abrió un ojo, bostezó y se dio la vuelta desafiante. Al amanecer, Fletcher estaba sentado en la cocina, hojeando frenéticamente los documentos e intentando encontrar algún resquicio legal. Su elegante y minimalista cocina se había convertido en un almacén de comida y cuencos. En algún lugar del piso de arriba resonaban los pisotones de las patas de los gatos. «Buenos días, señor Holloway», entró Jane Wilcox en la cocina. «¿Qué tal ha dormido?». Le dirigió una mirada gélida, pero el veterinario no pareció darse cuenta de su estado de ánimo. «Dentro de una hora traerán el nuevo equipo de exploración», se sirvió un café. «Y sí, no te alarmes si oyes ladridos, es la hora del paseo matutino». Fletcher se frotó las sienes. Todo había salido mal en su impecable mundo. El teléfono volvió a vibrar. Sally lo llamaba por sexta vez aquella mañana. Dejó la llamada y abrió la aplicación bancaria. Las cuentas estaban vacías. Intentó entrar en el sistema de gestión de inversiones, pero el acceso estaba bloqueado. Ni siquiera su tarjeta personal funcionaba. «Lo tengo todo controlado», dijo Bella, que apareció en la cocina con una vieja bata y un gato en brazos. «No hace falta que lo compruebes. Todas las cuentas están a cero, los poderes revocados. Llevo 2 meses haciendo esto». «¿2 meses?», la miró con incredulidad. «¿Llevas 2 meses planeándolo?». «3, en realidad», le rascó la oreja al gato. «Solo que el primer mes lo pasamos vigilando. Por cierto, saluda al detective Pierce. Es un gran profesional». Fletcher recordó al extraño hombre que le había llamado la atención unas cuantas veces en la ciudad. No le había dado mucha importancia en ese momento. «¿Pero por qué? ¿Por qué animales?», volvió a estornudar. «Podría haber pedido el divorcio». «Oh, eso habría sido demasiado fácil». Bea se sentó frente a él. «Sabes, una cosa que he aprendido en 11 años de matrimonio es que no puedes soportar 2 cosas, el desorden y la pérdida de control. Ahora tienes los 2 placeres a la vez». Peaches entró en la cocina, saltó sobre la mesa y se quedó mirando a Fletcher sin pestañear. «Voy a demandarte», siseó Fletcher. «Claro que sí», asintió Bea con calma. «Pero ten en cuenta algunas cosas. 1. La casa es mía y tengo derecho a disponer de ella como me parezca. 2. El orfanato está registrado oficialmente, todos los documentos están en regla. 3. Vendí la propiedad común, pero solo lo que estaba registrado a mi nombre. Y lo más importante, ¿realmente quieres un escándalo público? Imagínate los titulares. Financiero de éxito engañó a su mujer con la hija de un gran inversor». Fletcher se puso pálido. La reputación lo era todo en aquellos círculos. «Hablaré con los abogados», murmuró. «Lo harás», sonrió Bella. «Por cierto, vendrán esta tarde, junto con la Comisión de Bienestar Animal». En ese momento, una jauría de perros irrumpió en la cocina,
Era la hora del desayuno. Fletcher rebotó contra la pared, viendo cómo su perfecta cocina se convertía en un comedor para perros. Y sí, añadió Bella mientras se dirigía a la salida, no te olvides de dar de comer a Peaches. Le gusta desayunar a las 8 en punto. Al quedarse solo, Fletcher sacó su teléfono. ¿Hotel? Sin dinero. ¿Piso alquilado? Lo mismo. ¿Sally? Después de un escándalo así, ella no querría conocerle. Peaches continuó mirándole. En algún lugar de la parte trasera de la casa sonó el timbre. El comité había llegado. Fletcher se sentó a la mesa y se rodeó la cabeza con los brazos. Por primera vez en su vida, su impecable plan se había torcido y no tenía ni idea de cómo arreglarlo. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Esta vez era su jefe. La reunión en el despacho del socio gerente se celebró en un tenso silencio. Fletcher estaba sentado con su traje perfectamente planchado, el último que le quedaba, e intentaba mantener la compostura, aunque el sudor le corría por las sienes. ¿Me está diciendo que no sabía nada de la relación de la señorita Abernethy con nuestro bufete? James Whitmore, su jefe, golpeó la mesa con los dedos. ¡Qué extraño! Teniendo en cuenta que llevaba usted viéndola casi 4 meses. Fletcher tosió. Nunca mencionó su apellido. Claro que no, sonrió Whitmore. No se lo has preguntado, ¿verdad? Demasiado enfrascado en, digamos, conversaciones informales. Había fotos sobre la mesa, las mismas que Bella le había enseñado. Solo que ahora había otras nuevas de Fletcher y Sally saliendo del hotel, comiendo en un restaurante, besándose en un coche. Alguien se había tomado muchas molestias para reunir un expediente completo. El señor Abernethy llamó esta mañana, continuó Whitmore. Está muy molesto por la situación, especialmente por el hecho de que uno de nuestros altos directivos utilizara a su hija para un ascenso. Eso no es cierto. Fletcher dio un paso al frente. No sabía... ¿No lo sabías? Whitmore enarcó una ceja. ¿Qué me dice de su charla sobre el proyecto oriental? ¿Sobre la importancia de tener los contactos adecuados? Tenemos notas, Holloway, notas muy interesantes. Fletcher sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Recordó todas sus francas conversaciones con Sally, toda su jactanciosa charla sobre planes y ambiciones. El señor Abernethy quiere que lo despidan. Whitmore tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Y sabes qué? Estoy de acuerdo con él. No podemos arriesgar el 15% de las acciones por tu indiscreción. Pero el proyecto oriental será transferido a otro gerente. Por cierto, Whitmore sacó otra carpeta. ¿Sabías que tu esposa posee una pequeña participación en nuestra empresa? La heredó de sus padres. Me sorprende que nunca lo mencionara. Fletcher se quedó helado. No, no lo sabía. Bea nunca se había interesado por las finanzas, estaba tan absorta en su pintura. La señora Holloway ya ha solicitado la transferencia de los derechos de voto de esas acciones. Whitmore se permitió una leve sonrisa. ¿Adivina quién? Así es, señor Abernathy. Una secretaria entró en el despacho con una carpeta de papeles. Aquí tiene los papeles del despido y el acuerdo de confidencialidad. Whitmore deslizó las carpetas hacia Fletcher. Le aconsejamos que firme voluntariamente. De lo contrario, nos veremos obligados a iniciar una investigación interna sobre el uso de información privilegiada. ¿Qué tipo de información? No lo sé. Quizás la que estabas tan ansioso por discutir con la señorita Abernathy, entre los besos y los planes de futuro. Fletcher sintió náuseas. Su carrera, su reputación, todo se desmoronaba como un castillo de naipes. Tiene una hora para desalojar el despacho. Se levantó Whitmore, dando por terminada la conversación. Y sí, habrá que devolver el coche de empresa, ahora mismo. Mientras guardaba sus cosas en una caja de cartón, Fletcher vio por la ventanilla un coche familiar que entraba en el aparcamiento. Sally. Salió del coche con su padre, un hombre alto de pelo gris y rostro imponente.
Se dirigieron a la entrada principal. Su teléfono vibró. Un mensaje de Vía. ¿Cómo va el trabajo, cariño? Por cierto, no te olvides de dar de comer a Peaches cuando vuelvas. Hoy está especialmente exigente. Fletcher se hundió en su silla con impotencia. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta y la voz de Sally dijo: «Papá, quiero estar presente en esta conversación». Se dio cuenta de que esto no había terminado. El día no había hecho más que empezar. Cuando se abrió la puerta del despacho, Fletcher seguía sentado sobre una caja inacabada de objetos personales. Randall Abernethy entró, llenando el espacio con su presencia. Alto, esbelto, con una mirada fría en sus ojos grises. Sally lo siguió, y Fletcher se sorprendió al notar lo parecidas que eran sus sonrisas despectivas. «Señor Holloway», Abernethy pronunció su apellido como una palabrota. «Permítame decirle que en 30 años de profesión he conocido a muchos jóvenes ambiciosos, pero usted», sacudió la cabeza, «usted los ha superado a todos». «Señor Abernethy, ¿puedo explicarle?» «¿Explicar?». Sally se rió, sentándose en el borde de la mesa. «Oh, esto va a ser interesante. Cuénteme cómo no sabía quién era yo. O cómo planeaste utilizar mis contactos. O tal vez me expliques esa bonita charla sobre cómo tu mujer no entiende los pormenores de tu trabajo». Fletcher palideció al contemplar su rostro burlón. ¿Dónde había ido a parar aquella mujer amable y comprensiva con la que había pasado los últimos meses? Realmente no lo sabía. ¿No lo sabía? Abernethy tomó asiento en la silla de visitas, poniendo la pierna sobre el pie. «Qué curioso. ¿Qué me dices de aquella conversación de hace 15 días, cuando te pusiste tan colorado con lo de utilizar mis contactos para hacer avanzar el proyecto del Este? Por cierto, es buena idea grabar todas las conversaciones en el piso que le regalé a mi hija, ¿no le parece?» Fletcher sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Todas sus conversaciones, todos sus planes. ¿Sabes qué fue lo curioso? Sally se inclinó hacia él. Estabas tan metido en tus propios planes que ni siquiera te diste cuenta de que te habías convertido en un peón en el juego de otro. ¿Crees que por eso te dejé cortejarme?, resopló. Papá llevaba mucho tiempo echándole el ojo a tu despacho. Necesitábamos saber cómo funcionan las cosas desde dentro. Y tú hiciste un buen trabajo como fuente de información, asintió Abernethy, sobre todo después de un par de vasos de whisky. Por cierto, esa historia de la optimización fiscal del último trimestre, detalles muy interesantes. ¿Lo planeaste todo esto? Fletcher apenas podía hablar. «Oh no, cariño», Sally le acarició la mejilla. «Simplemente nos aprovechamos de la situación. Tú lo hiciste todo. Engañar a tu mujer, presumir de tus contactos, filtrar información. Por cierto, tu Bella es una mujer estupenda. Ayer tuve una charla muy agradable con ella». Fletcher se estremeció. «¿Hablaste con Bella?» «Por supuesto». Abernethy sacó un puro. «El refugio de animales es una idea maravillosa, y el papeleo está muy bien hecho. Mis abogados me ayudaron con algunos detalles». «¿Sus abogados? ¿Creía que su abogado era un abogado de empresa?» Abernethy sonrió. «Señor Holloway, en los negocios no hay accidentes. Solo existen los que juegan y los que son jugados». Sally se levantó, arreglándose su impecable peinado. «Bueno, creo que podemos dar por terminado el día. Por cierto, no te preocupes por esas bonitas fotos de nosotros juntos. Las guardaré como recordatorio de cómo no hacer negocios». «Y sí», añadió Abernethy, levantándose, «ni se te ocurra buscar trabajo en el sector financiero. Me aseguraré personalmente de que tu currículum vaya a la papelera». Se dirigieron a la salida. Sally se volvió en la puerta. «Saluda a Peaches. He oído que se está instalando muy bien en tu antiguo despacho». Fletcher estaba solo en el despacho vacío, mirando la caja de cosas. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Vía. «No te quedes fuera hasta muy tarde, cariño.
Esta noche tenemos una reunión del Consejo de Administración del Orfanato. El señor Abernathy ha prometido estar allí. Y ese y fue ayer. La llamada llegó cuando Bea estaba terminando de colgar las estanterías para gatos en el antiguo despacho de su marido. El número era desconocido. S.R.A. Holloway, Randall Abernathy. Creo que deberíamos vernos. Bea se quedó helada con el destornillador en la mano. ¿Cuál es el motivo? Digamos que tenemos intereses comunes, sobre su marido y mi hija. ¿Su hija? Bella sonrió. Así que, Sally... Exacto. Te propongo cenar en la Almeja Azul. Esta noche a las 7. Y créeme, esta conversación nos vendrá bien a las 2. Bea miró a Peaches, que ya había cogido el estante superior. Muy bien, a las 7. El Blue Oyster era uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Bea se revolvió nerviosa con el vestido. No se sentía cómoda aquí, pero Randall Abernathy había insistido en este lugar. Señora Holloway, se levantó de la mesa, saludándola. Me alegro de que hayan accedido a reunirse. Bea observó que Sally no solo había heredado los ojos grises de su padre, sino también sus modales. La misma seguridad en cada movimiento, la misma mirada evaluadora. Estoy impresionada. Abernathy esperó a que el camarero sirviera el vino. La historia del orfanato es una solución muy elegante. Gracias, pero no creo que me haya llamado para hablar de animales abandonados. Sonrió. Me gustas. Sin cháchara, directo al grano. De acuerdo, sacó una carpeta. Tengo una propuesta. Te escucho. Tu participación en la empresa donde tu marido por el momento. Es pequeña, pero podría ser crucial en la situación actual. Bella dio un sorbo a su vino. ¿Quieres comprarla? Oh, no. Abernathy negó con la cabeza. Quiero que me transfieras los derechos de voto. Técnicamente las acciones seguirán siendo tuyas, pero yo tomaré las decisiones. ¿Por qué? Porque con esos votos tendré el control y podré manejar la situación con tu marido. Bella le miró atentamente. Lo sabías todo desde el principio, ¿verdad? ¿Sobre su aventura? Por supuesto, se encogió de hombros. Sally me mantuvo informada. Verás, llevábamos mucho tiempo investigando esta empresa. Necesitábamos un infiltrado, alguien lo bastante vanidoso y seguro de sí mismo como para cometer una estupidez. ¿Y utilizaste a tu propia hija como cebo? Sally se ofreció voluntaria, sonrió. Le gusta ese tipo de diversión. Además, tu marido no es el primer joven ambicioso que la utiliza para sus propios fines. Bella sacudió la cabeza. ¿Y sus sentimientos? Abernathy rió. ¿Sentimientos? ¿Los de Sally? Oh, no, señora Holloway. Mi hija no solo heredó mi aspecto, sino también mi perspicacia para los negocios. Para ella no era más que un proyecto empresarial, uno muy exitoso, debo añadir. Le deslizó algunos papeles. Entonces, ¿qué dices? Su firma y haremos de la vida de su marido un infierno, profesional y elegantemente, sin escándalos ni suciedad. Bella miró los papeles. Luego a Abernathy. ¿Qué obtengo? Me gusta tu planteamiento, volvió a sonreír. En primer lugar, apoyo financiero para tu orfanato, oficialmente, a través de una fundación benéfica. En segundo lugar, todas las cuestiones legales relacionadas con la propiedad se resolverán a tu favor. Y en tercer lugar, hizo una pausa. Me encargaré personalmente de que tu marido no vuelva a trabajar en el sector financiero. Bella cogió su bolígrafo. Es curioso. Fletcher siempre decía que yo no sabía de negocios. La mayoría de los hombres cometen ese error, asintió Abernathy. Ven lo que quieren ver. Firmó y alzó su copa. Por una cooperación fructífera y por la justicia, añadió, saludando con su copa. Por cierto, ¿cómo está Peaches? Sally dijo que se estaba adaptando muy bien. Ah, sí, sonrió Bella. Parecía tener un talento innato para las finanzas. El vestíbulo del refugio bullía de voluntarios que se preparaban para el primer acto oficial, la jornada de puertas abiertas.
Bella estaba colgando fotos de los animales cuando oyó el familiar repiqueteo de unos tacones. Tiene una pinta increíble. Sally se detuvo en la puerta, observando el espacio transformado. Nunca pensé que esta mansión Prim pudiera estar tan viva, viva. Bella se dio la vuelta, sorprendida por su propia calma, sin ira ni resentimiento, solo una leve curiosidad. ¿Por eso has venido? ¿Para ver el resultado? En realidad, he venido a disculparme, entró Sally, rodeando con cuidado al varón, que estaba desparramado en el pasillo. Aunque probablemente suene extraño. Un poco. Bella asintió al estudio. Venga, vamos a tomar un café. Peach se alegrará de la compañía. El antiguo despacho de Fletcher tenía ahora un acogedor sofá y una cafetera. La gata roja se alegró mucho de verla e inmediatamente saltó sobre su regazo. ¿Sabes? Sally rascó a Peaches detrás de la oreja. Cuando mi padre sugirió este plan, solo podía pensar en el juego, en lo divertido que sería hacer girar a otro financiero narcisista. Pero entonces llegué a conocerte mejor. ¿A través de Fletcher? Bella sirvió el café en tazas. Por sus mentiras, resopló Sally. Cada vez que hablaba mal de ti, que te llamaba dulce pero superficial, me enfadaba más y más, porque veía que ni siquiera se había molestado en conocerte. ¿Y lo hiciste? Crecí en un mundo de gente como él. Sally se encogió de hombros. Todo se basa en conexiones, intrigas y manipulación. Y entonces apareces tú, con tu sinceridad, tu creatividad y esa idea loca sobre el orfanato. Cuando le contaste a tu padre tu plan de venganza, se quedó encantado. Bella sonrió. Sí, el señor Abernethy aprecia lo poco convencional. Por cierto, me ha dicho que te diga que la subvención de la organización benéfica estará lista a finales de semana. Ahora tendrás financiación oficial. ¿Y Fletcher? Sally sonrió. Oh, no te preocupes. Papá ya se ha asegurado de que todos sus currículos vayan a la papelera. La última vez que lo vi fue en el supermercado, entrevistándose para un puesto de asesor en el departamento de vinos. ¿Qué tal le va? Perdido, confuso. Por cierto, sigue estornudando cuando ve gatos. Rascó a Peaches. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Nunca se dio cuenta de que lo que le arruinó no fue el plan de las acciones ni la aventura conmigo, fue que subestimó a su propia mujer. Bella dio un sorbo a su café. Es curioso, pero en realidad no te guardo rencor. Quizás sea porque, gracias a tu operación, por fin me encontré a mí misma. Y mi vocación, asintió Sally. Por cierto, he estado pensando. Tengo contactos en algunas revistas de moda. ¿Qué tal un artículo sobre su orfanato? Llamaría la atención sobre el problema de los animales sin hogar. ¿Y acabar por fin con la reputación de Fletcher? Eso sería un buen extra, sonrió Sally. Podríamos hacer un buen equipo, ¿sabes? Peaches ronroneó como si estuviera de acuerdo. Los voluntarios estaban sacando a pasear a los perros. Una nueva realidad, dijo Bea, mirando por la ventana. ¿Quién iba a pensar que sería mucho mejor que la vida ideal de antes? Un año después, el Refugio Nueva Vida se había convertido en una de las organizaciones benéficas más famosas de la ciudad. Las revistas de moda escribían sobre él como ejemplo de un enfoque moderno para resolver el problema de los animales sin hogar, y la lista de personas dispuestas a ayudar como voluntarios no paraba de crecer. Bella estaba sentada en el jardín, revisando el correo de la mañana. Baron dormitaba a sus pies, abriendo de vez en cuando un ojo para seguir al jardinero. El divorcio de Fletcher había ido sorprendentemente bien, en gran parte gracias a los abogados del señor Abernethy. El propio Fletcher se había marchado a otro estado después de trabajar unos meses en el departamento de vinos de un supermercado. Se decía que había aceptado un trabajo como gerente de una pequeña empresa, pero sus sueños de grandes negocios pertenecían al pasado. Su reputación en los círculos financieros estaba irremediablemente empañada. «Buenos días». Sally apareció en la pasarela,
elegante incluso con unos simples vaqueros. ¿Lista para el evento de hoy? Realmente se habían hecho amigas, parecía que su pasado común las había unido más que separado. Sally había demostrado ser una excelente organizadora y ahora formaba parte del patronato del orfanato. Casi. ¿Ha confirmado tu padre que vendrá? Por supuesto que sí. Y en más de un sentido, sonrió Sally enigmáticamente. ¿Recuerdas que te hablé de su sobrino Ethan? Acaba de regresar de Europa, donde ha estado trabajando en proyectos medioambientales. Bella puso los ojos en blanco. Sally, si esto es otro intento... No es otro intento. Sally levantó las manos. Simplemente está muy interesado en tu proyecto. No es como el resto de nuestra familia. No le interesan las finanzas, solo la naturaleza y los animales. Por la noche, el jardín estaba lleno de invitados. La recepción benéfica anual atraía a muchas personas influyentes de la ciudad. Bella estaba pronunciando un discurso de bienvenida cuando se fijó en una cara desconocida entre la multitud. Un hombre alto de unos 40 años, con ojos amables y un ligero cabello gris en las sienes. Ethan Abernethy, lo presentó Randall. Mi sobrino y el principal rebelde de la familia. Cambió Wall Street por la protección de las selvas tropicales. Ethan se avergonzó. El tío está exagerando. Acabo de darme cuenta de que hay cosas más importantes que el dinero. En ese momento apareció Peaches en el camino. La gata roja, normalmente indiferente a los visitantes, caminó decidida hacia Ethan y maulló exigente. Ethan se agachó y rascó al gato detrás de la oreja, y Peaches rugió de inmediato, arqueando el lomo. «Vaya», dijo Bea sorprendida. Suele ser muy quisquilloso con las presentaciones. Los animales tienen una gran intuición, sonrió Ethan. Por cierto, he oído hablar de vuestro programa de rehabilitación de perros abandonados. Un enfoque muy interesante. Estuvieron hablando toda la tarde. Bea se sorprendió al comprobar que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía a gusto e interesada por un hombre. Ethan hablaba de sus proyectos con la misma pasión que ella hablaba del refugio. Sally y su padre los observaban desde la distancia. «¿Sabes?», dijo Sally, mirándolos, «casi me siento culpable por lo de Fletcher». «No lo sientas», dijo Abernethy. «A veces la gente tiene que pasar por algo desagradable para encontrar su verdadera felicidad». Peaches, que había permanecido cerca de Ethan todo el tiempo, saltó al banco que había entre él y Bea, como para confirmar sus palabras. Y en algún lugar de otro estado, Fletcher Holloway ordenaba botellas en las estanterías de una licorería, recordando a veces su vida anterior. Pero esta historia ya no trataba de él. Bea se dio cuenta de ello aquella noche, viendo a Ethan hablar apasionadamente de su nuevo proyecto de bienestar animal. Peaches ronroneaba. Baron dormitaba a sus pies, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo era exactamente como debía ser. Muchos años después, Bella estaba sentada en un banco, sosteniendo en brazos a una envejecida melocotón. 15 años era una larga vida para un gato, pero ahora cada día le parecía precioso. Su pelo rojo se había vuelto gris y sus ojos no brillaban tanto, pero seguía siendo la gata orgullosa que antaño había ocupado el estante superior del despacho de Fletcher. Ahora ya no se subía, prefería dormitar en las manchas solares del sofá. ¿Sabes? Se sentó Ethan a su lado, acariciando suavemente al gato. Vivió una vida increíble y cambió tantos destinos. Bea asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Si no hubiera sido por Peaches, si no hubiera sido por su instinto especial para con la gente, aún recordaba la noche en que había elegido a Ethan entre la multitud de invitados. Peaches ronroneó suavemente, acurrucándose en su brazo. La voz de su hija Emily se oía en la casa mientras ayudaba a los nuevos voluntarios a montar los recintos. A los 12 años, ya tenía claro que iba a ser veterinaria. «Mamá», miró Emily hacia el jardín, «el doctor Wilson está aquí». Bea asintió.
decidieron que Peaches volvería a casa, rodeada de quienes le querían. Jane Wilcox, que había seguido siendo la veterinaria del refugio todos estos años, sonrió comprensiva. Ha vivido una vida maravillosa, Bella, y ha marcado la diferencia en la vida de tantas criaturas, tanto humanas como animales. Peaches estaba tumbado en su manta favorita, rodeado de su familia. Emily lo acariciaba, susurrándole algo cariñoso. Ethan cogió la mano de Bea. En algún lugar de las profundidades del jardín ladraba el viejo Baron. Él también sentía la peculiaridad del momento. Peaches frotó la cabeza contra la mano de Bea por última vez mientras se dormía. Había una mirada de paz en sus ojos y... ¿gratitud? ¿Por haber sido rescatado del refugio? ¿Por un nuevo hogar? ¿Por una vida llena de amor? Más tarde, Bella colgó su foto en el vestíbulo del refugio, un orgulloso gato pelirrojo en el estante superior de una estantería. Debajo de la foto apareció un cartel: Melocotones, el gato que lo cambió todo. Y en el estudio había un nuevo gatito pelirrojo, igual de importante y quisquilloso con las presentaciones. Emily le puso Phoenix, porque a veces es necesario que algo termine antes de que pueda empezar una nueva historia. La vieja casa seguía acogiendo animales abandonados, dándoles una nueva vida. Y en algún lugar ahí fuera, sobre un arco iris, un gato pelirrojo se sentaba orgulloso en el estante más alto, sabiendo que su misión estaba cumplida. La vida continuaba.